información sobre la autorización o no autorización a un avión de Estados Unidos de aterrizar para recoger personal mexicano. Aterrizar en un aeropuerto de México y llevarse al personal mexicano a Estados Unidos. Aquí están, tienen los documentos. Tenemos un documento, Ciro, que es un documento del Senado de la República. Voy a dar todas las generales del documento, Ciro, al que hemos tenido acceso. Es un dictamen que no se discutió en el Senado de la República. Es un dictamen que no se discutió precisamente en el Senado de la República. Y por eso lo hace relevante. Dictamen de la Comisión de Marina relativo a la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo Federal, la Presidenta de la República, permita la salida de tropas de la Armada de México fuera del país, a fin de que participen en el evento denominado Aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales, así se llama el curso en el que están esos marinos en los Estados Unidos, el cual tendrá verificativo entre el domingo 18 de enero que acaba de suceder y el 13 de marzo de este 2026 en Campo Shelby, allá en Mississippi, en el sureste de los Estados Unidos. Este es el documento, Ciro, que envió la Presidencia de la República, o es un documento que se envía y se genera este dictamen. Permíteme leerlo de nueva cuenta, señor, porque creo que ahí está toda la explicación que por alguna está, razón es muy sencilla, el gobierno no había querido dar. Ahora vamos a ver por qué. Sí. A ver, está ahí. Es un documento dirigido a la Comisión de Marina del Senado por parte dictamen de la Comisión de Marina relativo a la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo Federal permita la salida de tropas de la Armada de México fuera del país a fin de que participen en el evento denominado Aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales, el cual tendrá verificativo entre el domingo 18 de enero y el 13 de marzo en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos. Bueno, ese era el objetivo de todo esto. Es fundamentalmente, Ciro, esa es la tesis de la información, de lo que además no sé por qué de alguna forma la presidenta a lo mejor no tenía la información a la mano para decirnos cómo se llama el operativo o cómo se llama el curso de capacitación, que finalmente decía eran algunos personales o integrantes de personajes integrantes, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son marinos, son 60 marinos, Ciro. En fin, el 17 de diciembre es contenido de este documento. Mediante un oficio respectivo a la Comisión Permanente del Congreso Mexicano, la presidenta ordenó remitir el documento de mérito a la Secretaría de Senadores. Ayer la presidenta dijo que era un documento, un permiso que se había obtenido en octubre. Nosotros decíamos ayer, a ojo de buen cubero, no encontramos una referencia, una autorización del mes de octubre. Y eso es porque seguramente a la presidenta le mandaron mala información, alguna tarjeta, algún apunte. Lo envió la Presidencia del o a lo mejor en octubre lo trabajaron, porque la invitación es más añeja todavía. Bueno, pero finalmente el documento llega el 17 de diciembre. La solicitud, leo el objetivo y descripción de esta solicitud, que es la parte medular. Solicita la Presidenta la salida de territorio nacional de 60. Son 60 marinos efectivos incorporados a la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, los que, de proceder la solicitud, se trasladarán con equipo táctico, con armamento orgánico, pero sin municiones. Para su traslado, se ha dispuesto realizarlo a bordo de una aeronave militar de la Fuerza Aérea Estadounidense, y ahí van más detalles, Ciro, este Hércules C-130, que despegará el 18 de enero de 2026 del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, para aterrizar tiempo después, horas después, en Camp Shelby, allá en Mississippi, en los Estados Unidos, y regresar el 30 de marzo, Ciro. Más información. El 13 de marzo a territorio mexicano. A territorio mexicano. Pero entonces, decía la presidenta ayer, la Secretaría de la Defensa Nacional autorizó el descenso de esta aeronave y por supuesto su salida. Pues probablemente sí,
No le toca la defensa. No le toca. Por cierto, no le toca la defensa. Le toca a las autoridades aeroportuarias, aeronáuticas del país, autorizar el descenso y el ingreso de estas unidades. Pero bueno, entonces son 60 efectivos marinos, Ciro, los que pues están allá en los Estados Unidos, y ya se sabía en una solicitud que llegó desde el 17 de diciembre al Senado de la República. El Senado de la República, mediante un procedimiento especial, tiene la facultad exclusiva, ojo, exclusiva, para autorizar a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país. Y esta, Ciro, es la parte nodal del documento, porque este documento nunca se discutió en el Senado de la República. Es decir, legalmente la presidenta no tenía permiso, aunque es su facultad, no tenía permiso del Senado de la República, no lo tiene, para haber hecho lo que se hizo. Ante tal panorama, la titular del Poder Ejecutivo ha solicitado a esta Cámara de Senadores la autorización respectiva. Creo que es la parte nodal. Para que se permita la salida de tropas. Para que se permita la salida de tropas. Entonces, la presidenta recibió, y como último dato, la Armada de México recibió desde el 9 de julio del año pasado una invitación por parte del gobierno de Estados Unidos para hacer esta capacitación. Es toda la información, Ciro. Es toda la información. Y esa es toda la información. A ver, conclusión. 1. Había en efecto, un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que, ¿cuántos son? 60. 60, Ciro. 60 integrantes de la Marina. Integrantes de la Marina fueran a capacitarse a Estados Unidos. No hay ningún problema. Había el acuerdo con Estados Unidos de que les dieron aventón, que viniera un avión Hércules, y ahí están las características, C-130, recogiera en Toluca el día en que los recogió, que fue el sábado. El domingo. El sábado llegó y el domingo se regresaron. Y se los llevara a Mississippi, donde quién sabe qué instalaciones tengan allá en Estados Unidos, y que terminada la preparación, regresen, supongo que también al aeropuerto de Toluca, ¿sí? Tal día de marzo, el día que veíamos. El 13 de marzo. Eso era todo. ¿Qué tiene esto extraordinario? Nada. Nada. Programas de capacitación, de colaboración, como en ocasiones vienen a ser elementos de Estados Unidos a México, capacitaciones que en ocasiones dan los Estados Unidos en territorio mexicano. Este era sencillísimo. Se van a ir 60 marinos mexicanos a capacitar a Estados Unidos, punto. Y además, no sé, en un gesto de qué, pues, en un gesto de colaboración, de cooperación, de buena relación, se van a ir en un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Porque es una invitación completa. Bueno, ¿qué pasó? Es una invitación completa. Pues como en este país ya, que no vengan con que la ley es la ley. Como en este país hay tal desprecio por las formas y tal desinterés por el cuidado de los procedimientos, ya no digamos de las sanciones, porque no puede haber sanciones. ¿Quién va a sancionar? ¿Quién? ¿El Poder Judicial? El Senado se va a ofender con la presidenta, un exhorto. Simplemente se descuidaron y no cumplieron un trámite que no les iba a costar nada. Evidentemente la comisión de fuera en el Senado les iba a autorizar esto. Simplemente no lo hicieron. Y por lo tanto incurren en una irregularidad y yo supongo que en una ilegalidad pequeña, y convierte en un asunto de trámite sencillísimo en, pues sin autorización del Senado, un avión de la Fuerza Aérea aterrizó en México sospechoso en el aeropuerto de Toluca. ¿Por qué en Toluca? La presidenta dijo, bueno, cuando era tan fácil decir, ¿por qué eso acordaron los que saben de esto, hombre? Listo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas mexicanas. Y convierten esto en una irregularidad. Y yo creo que en una ilegalidad. Y convierte en un asunto de trámite en el que llegó un avión de Estados Unidos y quién sabe qué llegó a ser a Toluca. Y muy probablemente lo convierten en una violación constitucional, ¿eh? Pues muy probablemente, porque mira... Por no cuidar los detalles, Manuel. Pues por no respetar los detalles y por andar haciendo, no sé, a lo mejor cuidar demasiado las cosas que tienen que ver con la política internacional, que además a México ni le tocaban. Porque los Estados Unidos detienen a Maduro en Caracas, Venezuela, el día 3, sábado 3 de enero. Sí. El día miércoles 7 de enero se iba a discutir este dictamen.
Pero ¿qué dice la presidenta? Nosotros no estamos de acuerdo con esto y porque además tenemos un documento para... Y entonces cancela la sesión. Y ahí es donde pesa el grupo de los paleros López Obradoristas, Sí, claro. que hablan de, es que la invasión, los que están a favor de que invadan México, en la mentira esa enorme que repiten, pero que por lo visto permea y van creando una atmósfera enrarecida que permea, que contamina un asunto, repito, un trámite tan sencillo como era autorizar una capacitación de marinos mexicanos en Estados Unidos, que además iban a ser llevados por Estados Unidos a su país. Así es. En fin, ahí están también las consecuencias, ¿eh? Ahí están también las consecuencias de tantas mentiras. Claro. De tanta falsedad, de tanto rollo esto, de que la invasión de Estados Unidos. Una cosa es lo que dice Trump. El gobierno mexicano lo ha manejado muy bien, pero se da el hecho de Venezuela y el gobierno mexicano probablemente desconcentrado, o probablemente presionado, o autopresionado, o vaya usted a saber por qué, se le olvida que tenía que autorizar el aterrizaje de un Hércules, de un avión Hércules de la Fuerza Aérea o de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Nadie se va a dar cuenta. Total, ¿qué? ¿Y Nadie si se se dan va a dar cuenta? cuenta. ¿Qué? Decimos que son los enemigos de México. Los que quieren la invasión. Pues, ¿cuál invasión? Es un avión que vino a llevarse, ¿no? En fin, ahí están también las consecuencias. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Pues nada. Nada, Ciro, nada. Porque y vas a ver, Ciro. Fiscal, Ernestina, ¿va a hacer algo usted? Hay un delito aquí que perseguir. Presidenta Lauritzel o Adán Augusto, líder de los senadores, un extrañamiento a la van a presidenta emitir un Sheinbaum. extrañamiento a la presidenta Sheinbaum. Qué interesante. Mal. ¿Tú crees? ¿Tú crees que...? ¿Comisión de Marina van a reclamar algo? Pues no pasa nada. No pasa nada. Mira. ¿Y la culpa de quién va a ser? De los que quieren la invasión de Estados Unidos en México. ¿Quiénes quieren la invasión de Estados Unidos en México? Y como te dijo ayer Alejandro Moreno, por eso me quitaron, entre otras cosas, no por eso específicamente, pero por eso me quitaron de la Comisión de Marina para poder hacer sus cosas sin que pasaran por la legalidad. Entre otras, no sé si Alejandro conozca esta irregularidad, no hemos cruzado información con él, pero pues entre otras cosas tiene razón, porque entonces, ¿quién lo va a denunciar? ¿Morena? Conclusión, a ver, frase para nuestros resúmenes informativos. El Senado no autorizó a la presidencia de la República. ¿A la presidente? Exactamente, este ejercicio. El aterrizaje de etcétera, del avión. Y podemos decir, ¿por qué no lo autorizó? O por soberbia de todos, o por descuido de todos. No porque fuera un proceso que se fuera a complicar, era imposible. Porque se lo fueran a negar, sí. Que se lo fueran a negar. Pero ese avión aterrizó sin que se cumpliera la legalidad. La legalidad parlamentaria. O sea, aterrizó por un descuido de manera ilegal en México y se llevó soldados. México sin autorización del Senado. Así es. ¿Y por qué no autorizó el Senado? O porque seguían celebrando las fiestas, o porque les dijeron, no pasa nada, hombre, además traemos ahorita el asunto de Maduro, y Trump seguramente ya declaró algo. Y no lo hicieron. Y convierten algo sencillísimo, rutinario, en una ilegalidad. En un problema, Ciro. En un problema no, porque nadie, nadie se lo va a cobrar. Pero en una ilegalidad, correcto. Y ahí están los documentos, y aquí sí digan lo que digan. Entonces uno entiende por qué la presidenta ayer pues, tomó tanto tiempo y cuidado para explicarlo, porque era bien delicado lo que tenía que explicar, para no decir... Se nos pasó. Se nos pasó. Se nos pasó. Vamos a pausa, 8:55, volvemos.